El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Capítulo 6. Los lamanitas justos predican a los nefitas inicuos. Ambos pueblos prosperan durante una época de paz y abundancia. Lucifer, el autor del pecado, incita el corazón de los inicuos y el de los ladrones de Gadiantón a los asesinatos y las abominaciones. Los ladrones se apoderan del gobierno nefita. Y aconteció que todas estas cosas se habían efectuado para cuando concluyó el año 62 del gobierno de los jueces, y los lamanitas, la mayoría de ellos, se habían vuelto un pueblo justo, al grado de que su rectitud excedía a la de los nefitas, debido a su firmeza y su constancia en la fe. Porque he aquí había muchos de los nefitas que se habían vuelto insensibles e impenitentes y extremadamente inicuos, a tal extremo que rechazaban la palabra de Dios y toda predicación y profecía que llegaba entre ellos. No obstante, los miembros de la iglesia se alegraron muchísimo por la conversión de los lamanitas, sí, por la iglesia de Dios que se había establecido entre ellos. Y unos y otros se hermanaron, y se regocijaron unos con otros, y sintieron gran gozo. Y ocurrió que muchos de los lamanitas descendieron a la tierra de Zaraemla, y declararon a los nefitas la forma en que fueron convertidos, y los exhortaron a la fe y al arrepentimiento. Sí, y muchos predicaron con sumamente grande poder y autoridad, de modo que condujeron a muchos a la más profunda humildad, para ser los humildes discípulos de Dios y el Cordero. Y sucedió que muchos de los lamanitas partieron para la tierra del norte, y Nefi y Lehi fueron también a la tierra del norte para predicar al pueblo. Y así concluyó el año 63. Y he aquí, hubo paz en toda la tierra, de modo que los nefitas iban a cualquier parte de la tierra que querían, ya fuera entre los nefitas o los lamanitas. Y aconteció que también los lamanitas iban a donde querían, bien fuese entre los lamanitas o entre los nefitas, y así tenían intercambio libre los unos con los otros, para comprar y vender, y para sacar utilidades, según sus deseos. Y sucedió que tanto los lamanitas como los nefitas se hicieron sumamente ricos, y tenían gran abundancia de oro y de plata, y de toda clase de metales preciosos, tanto en la tierra del sur como en la tierra del norte. Ahora bien, la tierra del sur se llamaba Lehi, y la del norte se llamaba Mulec, por el hijo de Sedequías, porque el Señor condujo a Mulec a la tierra del norte, y a Lehi a la tierra del sur. Y he aquí había en ambas tierras toda clase de oro y de plata, y de minerales preciosos de todo género, y había también ingeniosos artífices que trabajaban y refinaban toda especie de minerales, y de este modo se hicieron ricos. Cultivaron grano en abundancia, tanto en el norte como en el sur, y prosperaron sobremanera, así en el norte como en el sur, y se multiplicaron y se hicieron sumamente fuertes en la tierra, y criaron muchos rebaños y hatos, sí, muchos animales gordos. Y he aquí sus mujeres trabajaban e hilaban, y elaboraban toda clase de telas, de lino finamente tejido, y ropa de toda especie para cubrir su desnudez. Y así pasó en paz el año 64. Y en el año 65 también tuvieron gran gozo y paz, sí, y mucha predicación y muchas profecías concernientes a lo que estaba por venir. Y así pasó el año 65. Y ocurrió que en el año 66 del gobierno de los jueces, he aquí, Sesoram fue asesinado por mano desconocida, mientras se hallaba en el asiento judicial. Y aconteció que en ese mismo año también fue asesinado su hijo, a quien el pueblo había nombrado en su lugar. Y así terminó el año 66. Y a principios del año 67, empezó de nuevo el pueblo a tornarse sumamente inicuo, porque he aquí,
El Señor los había bendecido tan largo tiempo con las riquezas del mundo, que no habían sido provocados a la ira, a guerras, ni al derramamiento de sangre. Por consiguiente, empezaron a poner sus corazones en sus riquezas. Sí, empezaron a buscar la manera de obtener el lucro a fin de elevarse unos sobre otros. Por tanto, empezaron a cometer asesinatos secretos y a robar y hurtar para obtener riquezas. Y he aquí, estos asesinos y ladrones eran una banda que habían formado Kishkumen y Gadiantón. Y sucedió que aún entre los nefitas había muchos de los de la banda de Gadiantón. Mas he aquí, eran más numerosos entre la parte más inicua de los lamanitas, y eran conocidos como los ladrones y asesinos de Gadiantón. Y fueron ellos los que asesinaron a Sesoram, el juez superior, y a su hijo, mientras ocupaban el asiento judicial. Y he aquí, no los descubrieron. Y sucedió que cuando los lamanitas descubrieron que había ladrones entre ellos, se afligieron en extremo, y se valieron de cuantos medios había en su poder para destruirlos de sobre la faz de la tierra. Mas he aquí, Satanás incitó el corazón de la mayoría de los nefitas, a tal grado que se unieron a esas bandas de ladrones, y participaron en sus convenios y sus juramentos, de que se protegerían y se preservarían unos a otros, en cualesquiera circunstancias difíciles en que se encontrasen, a fin de que no fuesen castigados por sus asesinatos, y sus robos, y sus hurtos. Y acaeció que tenían sus señas, sí, sus señas y sus palabras secretas, y esto a fin de reconocer al hermano que hubiese concertado el convenio, para que cualquiera que fuese la iniquidad que su hermano cometiera, no lo perjudicara su hermano, ni tampoco aquellos que pertenecieran a la banda y hubieran hecho este convenio. Y así podrían asesinar, y robar, y hurtar, y cometer fornicaciones, y toda clase de iniquidades en oposición a las leyes de su patria, así como a las leyes de su Dios. Y cualquiera de los que perteneciesen a esa banda que revelase al mundo sus iniquidades y sus abominaciones, debía ser juzgado, no según las leyes de su patria, sino de acuerdo con las leyes de su iniquidad, las cuales les habían dado Gadiantón y Kishkumen. Y he aquí, son estos juramentos y pactos secretos los que Alma mandó a su hijo que nunca se divulgaran al mundo, no fuera que llegasen a ser un medio para conducir al pueblo a la destrucción. Y he aquí, estos juramentos y pactos secretos no llegaron a Gadiantón de los anales confiados a Elamán, mas he aquí los inculcó en el corazón de Gadiantón, aquel mismo ser que indujo a nuestros primeros padres a que comiesen del fruto prohibido. Sí, aquel mismo ser que conspiró con Caín, que si asesinaba a su hermano Abel, el mundo no lo sabría. Y desde entonces conspiró con Caín y sus secuaces. Y es también aquel mismo ser el que inculcó en el corazón del pueblo el construir una torre suficientemente alta para llegar al cielo. Y fue el mismo ser que engañó a ese pueblo que vino a esta tierra de aquella torre, el que esparció las obras de tinieblas y de abominaciones sobre toda la superficie de la tierra, hasta que arrastró al pueblo a una destrucción completa y a un infierno eterno. Sí, es el mismo ser que inculcó en el corazón de Gadiantón que continuara las obras de tinieblas y de asesinatos secretos, y él lo ha propagado desde el principio del hombre hasta hoy. Y he aquí, es él el autor de todo pecado, y he aquí, él propaga sus obras de tinieblas y asesinatos secretos, y les transmite sus conspiraciones, y sus juramentos, y sus pactos, y sus planes de terrible maldad, de generación en generación, de acuerdo con el dominio que logre en el corazón de los hijos de los hombres. Y he aquí, él había logrado mucho dominio en el corazón de los nefitas. Sí,
al grado de que se habían vuelto sumamente inicuos. Sí, y la mayor parte de ellos se habían apartado del camino de la rectitud, y hollaron con los pies los mandamientos de Dios, y se apartaron a sus propios caminos, y se fabricaron ídolos con su oro y su plata. Y sucedió que todas estas iniquidades vinieron sobre ellos en el término de no muchos años, al grado de que la mayor parte había venido sobre ellos en el año 67 del gobierno de los jueces, sobre el pueblo de Nefi. Y aumentaron en sus iniquidades en el año 68 también, para la gran tristeza y lamentación de los justos. Y así vemos que los nefitas empezaron a degenerar en la incredulidad, y a aumentar en la perversidad y abominaciones, mientras que los lamanitas empezaron a crecer en gran manera en el conocimiento de su Dios. Sí, empezaron a guardar sus estatutos y mandamientos, y a caminar en verdad y rectitud delante de Él. Y así vemos que el Espíritu del Señor empezó a retirarse de los nefitas a causa de la iniquidad y la dureza de sus corazones. Y así vemos que el Señor comenzó a derramar su Espíritu sobre los lamanitas, por motivo de su inclinación y disposición a creer en sus palabras. Y sucedió que los lamanitas persiguieron a la banda de ladrones de Gadiantón, y predicaron la palabra de Dios entre la parte más inicua de ellos, de modo que esta banda de ladrones quedó enteramente destruida entre los lamanitas. Y aconteció por otra parte que los nefitas los reforzaron y los apoyaron, empezando por los más perversos de entre ellos, hasta que se hubieron extendido por toda la tierra de los nefitas, y hubieron seducido a la mayor parte de los justos, hasta que hubieron llegado a creer en sus obras, y participar de su botín, y unirse a ellos en sus secretos asesinatos y combinaciones. Y de este modo lograron la administración exclusiva del gobierno, al grado de que hollaron con los pies, e hirieron y maltrataron, y volvieron la espalda a los pobres y a los mansos, y a los humildes discípulos de Dios. Y así vemos que se hallaban en un estado terrible, y que estaban madurando para una destrucción sempiterna. Y sucedió que así concluyó el año 68 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. La profecía de Nefi, el hijo de Elamán. Dios amenaza al pueblo de Nefi con visitarlo en su ira, hasta su entera destrucción, a menos que se arrepienta de sus iniquidades. Dios hiere a los del pueblo de Nefi con una peste. Se arrepienten y vuelven a él. Samuel, un lamanita, profetiza a los nefitas. Comprende los capítulos 7 al 16 inclusive. Capítulo 7. Nefi es rechazado en el norte y vuelve a Zarahemla. Ora en la torre de su jardín y luego dice al pueblo que si no se arrepiente, perecerá. He aquí, aconteció que en el año 69 del gobierno de los jueces sobre los nefitas, Nefi, el hijo de Elamán, volvió de la tierra del norte a la tierra de Zarahemla, porque había ido entre los que se hallaban en la tierra del norte, y les predicó la palabra de Dios, y les profetizó muchas cosas. Y ellos rechazaron todas sus palabras, de modo que no pudo permanecer entre ellos, y volvió a su país natal. Y al ver al pueblo en un estado de tan terrible iniquidad, y que aquellos ladrones de Gadiantón ocupaban los asientos judiciales, habiendo usurpado el poder y la autoridad del país, pasando por alto los mandamientos de Dios y en ningún sentido siendo rectos ante Él, negando la justicia a los hijos de los hombres, condenando a los justos por motivo de su rectitud, dejando ir impunes al culpable y al malvado por causa de su dinero, y además de esto, siendo sostenidos en sus puestos a la cabeza del gobierno, para regir y obrar según su voluntad, a fin de obtener riquezas y la gloria del mundo, y además, para más fácilmente cometer adulterio y robar y matar,
y obrar según sus propios deseos. Y esta gran iniquidad había sobrevenido a los nefitas en el espacio de no muchos años. Y cuando Nefi vio esto, su corazón se llenó de dolor dentro de su pecho, y exclamó con la angustia de su alma: «Oh, si hubiese vivido en los días en que mi padre Nefi primero salió de la tierra de Jerusalén, para haberme regocijado con él en la tierra de promisión». Entonces su pueblo era fácil de persuadir, firme en guardar los mandamientos de Dios, y tardo en dejarse llevar a la iniquidad, y era pronto para escuchar las palabras del Señor. Sí, si hubiesen sido aquellos días los míos, entonces mi alma se habría regocijado en la rectitud de mis hermanos. Pero he aquí, es mi comisión que estos sean mis días, y que mi alma sea llena de angustia por la iniquidad de mis hermanos. Y he aquí, esto aconteció en una torre que se hallaba en el jardín de Nefi, jardín que estaba cerca del camino real que conducía al mercado principal que había en la ciudad de Saraemla. Así que Nefi se había arrodillado en esta torre que estaba en su jardín, la cual también se hallaba cerca de la puerta del jardín que daba al camino real. Y sucedió que pasaron ciertos hombres por allí, y vieron a Nefi en la torre mientras derramaba su alma a Dios. Y corrieron y dijeron al pueblo lo que habían visto. Y vino la gente en multitudes para conocer la causa de tanta lamentación por las maldades del pueblo. Y cuando se levantó Nefi, vio las multitudes de personas que se habían reunido. Y sucedió que abrió su boca y les dijo: «He aquí, ¿por qué razón os habéis congregado? ¿Para que os hable de vuestras iniquidades? Sí, porque he subido a mi torre para derramar mi alma a mi Dios, a causa del gran pesar de mi corazón, por motivo de vuestras iniquidades. Y por razón de mi llanto y lamentaciones os habéis reunido, y os maravilláis. Sí, y tenéis gran necesidad de estar admirados. Sí, deberíais estar maravillados de haberos dejado llevar de modo que el diablo ha asido tan fuertemente vuestros corazones. Sí, ¿cómo pudisteis haber cedido a las seducciones de aquel que está tratando de lanzar vuestras almas a una miseria sin fin y angustia interminable? Oh, arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué deseáis morir? Volveos, volveos al Señor vuestro Dios. ¿Por qué os ha abandonado Él? Es porque habéis endurecido vuestros corazones. Sí, no queréis escuchar la voz del buen pastor. Sí, lo habéis provocado a la ira contra vosotros. Y a menos que os arrepintáis, he aquí, en lugar de juntaros, Él os dispersará, de modo que seréis por comida a los perros y a los animales salvajes. Oh, ¿cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día en que os ha librado? Mas he aquí, lo hacéis para obtener lucro, para ser alabados por los hombres, sí, y para adquirir oro y plata. Y habéis puesto vuestros corazones en las riquezas y en las cosas vanas de este mundo, por las cuales asesináis y robáis y hurtáis y levantáis falso testimonio contra vuestro prójimo, y cometéis toda clase de iniquidades. Y por esta causa os sobrevendrá el infortunio, a menos que os arrepintáis. Porque si no os arrepentís, he aquí esta gran ciudad, y también todas esas grandes ciudades que están alrededor, que se hallan en la tierra de nuestra posesión, os serán quitadas, de modo que no habrá lugar en ellas para vosotros. Porque he aquí, el Señor no os dará la fuerza para resistir a vuestros enemigos, como lo ha hecho hasta ahora. Porque he aquí, así dice el Señor,
No manifestaré mi fuerza a los inicuos, a uno más que al otro, salvo a los que se arrepientan de sus pecados y escuchen mis palabras. Por tanto, quisiera que comprendieseis, hermanos míos, que será mejor para los lamanitas que para vosotros, a menos que os arrepintáis, porque he aquí ellos son más justos que vosotros, porque no han pecado en contra de ese gran conocimiento que vosotros habéis recibido. Por lo tanto, el Señor será misericordioso con ellos. Sí, prolongará sus días y aumentará su posteridad, aun cuando vosotros seáis completamente destruidos, a menos que os arrepintáis. Sí, ay de vosotros a causa de esa gran abominación que ha surgido entre vosotros, y os habéis unido a ella, sí, a esa banda secreta que fue establecida por Gadiantón. Sí, os sobrevendrá el infortunio por motivo de ese orgullo que habéis dejado que entre en vuestros corazones, que os ha ensalzado más de lo que es bueno, por motivo de vuestras grandes riquezas. Sí, ay de vosotros a causa de vuestras iniquidades y abominaciones, y a menos que os arrepintáis, pereceréis. Sí, aún vuestras tierras os serán arrebatadas, y seréis destruidos de sobre la faz de la tierra. He aquí, no os digo de mí mismo que sucederán estas cosas, porque no es de mí mismo que sé estas cosas, mas he aquí, sé que son verdaderas porque el Señor Dios me las ha hecho saber. Por tanto, testifico que sucederán. Capítulo 8. Los jueces corruptos procuran incitar al pueblo en contra de Nefi. Abraham, Moisés, Cenós, Senoc, Esías, Isaías, Jeremías, Lei y Nefi, todos ellos testificaron de Cristo. Por inspiración, Nefi anuncia el asesinato del juez superior. Y aconteció que cuando Nefi hubo dicho estas palabras, he aquí estaban presentes unos hombres que eran jueces, los cuales también pertenecían a la banda secreta de Gadiantón, y se llenaron de ira y gritaron contra él, diciendo al pueblo, ¿por qué no prendéis a este hombre, y lo lleváis para que sea condenado según el delito que ha cometido? ¿Por qué miráis a este hombre, y lo escucháis vilipendiar a este pueblo y nuestra ley? Porque he aquí, Nefi les había hablado concerniente a la corrupción de su ley. Sí, muchas cosas les declaró Nefi que no se pueden escribir, y nada dijo que fuese contrario a los mandamientos de Dios. Y aquellos jueces estaban irritados contra él, porque les habló claramente concerniente a sus obras secretas de tinieblas. Sin embargo, no osaron ellos mismos echar mano de él, pues temían que el pueblo clamara contra ellos. Por tanto, gritaron al pueblo diciendo, ¿por qué permitís que nos injurie este hombre? Pues he aquí, él condena a todo este pueblo hasta la destrucción. Sí, y también dice que estas grandes ciudades nuestras nos han de ser arrebatadas, de modo que no habrá lugar en ellas para nosotros. Y sabemos que esto es imposible, porque he aquí somos poderosos, y nuestras ciudades son grandes. Por tanto, nuestros enemigos no pueden tener dominio sobre nosotros. Y ocurrió que así incitaron al pueblo a la ira en contra de Nefi, y suscitaron contenciones entre ellos, porque hubo algunos que gritaron, «Dejad a este hombre en paz, porque es un hombre bueno, y las cosas que él dice ciertamente acontecerán, a menos que nos arrepintamos. Sí, he aquí todos los castigos de que nos ha testificado caerán sobre nosotros, porque sabemos que nos ha testificado con acierto tocante a nuestras iniquidades. Y he aquí, son muchas, y él sabe todas las cosas que nos sobrevendrán, tan cierto como conoce nuestras iniquidades. Sí, y he aquí,
si no hubiese sido profeta, no habría podido testificar concerniente a esas cosas. Y sucedió que los que querían destruir a Nefi se contuvieron a causa de su temor, de modo que no le echaron mano. Por tanto, empezó a hablarles de nuevo, viendo que se había granjeado el favor de algunos, a tal grado que los otros tuvieron miedo. De modo que se sintió constreñido a hablarles más, diciendo: He aquí, hermanos míos, ¿no habéis leído que Dios dio poder a un hombre, sí, a Moisés, para herir las aguas del Mar Rojo, y se dividieron a un lado y a otro, de tal modo que los israelitas que fueron nuestros padres pasaron por tierra seca, y las aguas volvieron sobre los ejércitos de los egipcios y se los tragaron? Y he aquí, si Dios dio a este hombre tanto poder, ¿por qué, pues, disputáis entre vosotros, y decís que Él no me ha dado poder para saber acerca de los juicios que caerán sobre vosotros, si no os arrepentís? Mas he aquí, no solamente negáis mis palabras, sino también negáis todas las palabras que nuestros padres han declarado, y también las palabras que habló este hombre, Moisés, a quien le fue dado tanto poder. Sí, las palabras que él ha hablado concernientes a la venida del Mesías. Sí, ¿no testificó él que vendría el Hijo de Dios? Y así como él levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado aquel que ha de venir. Y así como cuantos miraron a esa serpiente vivieron, de la misma manera cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán, sí, esa vida que es eterna. Y he aquí, no solo Moisés testificó de estas cosas, sino también todos los santos profetas desde los días de él, aún hasta los días de Abraham. Sí, y he aquí Abraham vio la venida del Mesías, y se llenó de alegría y se regocijó. Sí, y he aquí, os digo que Abraham no fue el único que supo de estas cosas, sino que hubo muchos antes de los días de Abraham, que fueron llamados según el orden de Dios, sí, según el orden de su Hijo, y esto con objeto de que se mostrase a los del pueblo, muchos miles de años antes de su venida, que la redención vendría a ellos. Y ahora bien, quisiera que supieseis que aún desde la época de Abraham ha habido muchos profetas que han testificado de estas cosas. Sí, he aquí el profeta Zenós testificó osadamente, y por tal razón lo mataron. Y he aquí también Senoc, y también Esías, y también Isaías y Jeremías. Jeremías fue el mismo profeta que testificó de la destrucción de Jerusalén. Y ahora sabemos que Jerusalén fue destruida, según las palabras de Jeremías. Entonces, ¿por qué no ha de venir el Hijo de Dios, según su profecía? ¿Y negaréis ahora que la ciudad de Jerusalén fue destruida? ¿Diréis que los hijos de Sedequías no fueron muertos, todos salvo Mulec? Sí. ¿Y no veis que la posteridad de Sedequías está con nosotros, y que fue echada de la tierra de Jerusalén? Mas he aquí, esto no es todo. Nuestro padre Lei fue echado de Jerusalén porque testificó de estas cosas. Nefi también dio testimonio de estas cosas, y también casi todos nuestros padres. Sí, hasta el día de hoy, sí, han dado testimonio de la venida de Cristo, y han mirado hacia adelante, y se han regocijado en su día que está por venir. Y he aquí, Él es Dios, y está con ellos, y se manifestó a ellos, de modo que Él los redimió, y ellos lo glorificaron a causa de lo que está por venir. Y ahora bien, ya que sabéis estas cosas,
y no las podéis negar, a menos que mintáis. Habéis por tanto pecado en esto, porque habéis rechazado todas estas cosas a pesar de tantas evidencias que habéis recibido. Sí, vosotros habéis recibido todas las cosas, tanto las cosas que están en el cielo, como todas las cosas que están en la tierra, como testimonio de que son verdaderas. Mas he aquí, habéis rechazado la verdad, y os habéis rebelado contra vuestro santo Dios, y aún hoy mismo, en lugar de haceros tesoros en los cielos, donde nada corrompe, y donde nada impuro puede entrar, estáis acumulando ira para vosotros, para el día del juicio. Sí, aún ahora mismo, a causa de vuestros asesinatos y vuestra fornicación e iniquidad, estáis madurando para la eterna destrucción. Sí, y os sobrevendrá pronto, a menos que os arrepintáis. Sí, he aquí, está ahora a vuestras puertas. Sí, id al asiento judicial e investigad. He aquí, vuestro juez ha sido asesinado, y yace en su propia sangre, y lo ha asesinado su hermano, que ambiciona ocupar el asiento judicial. Y he aquí, ambos pertenecen a vuestra banda secreta, cuyos autores son Gadiantón y ese ser maligno que trata de destruir las almas de los hombres. Capítulo 9. Los mensajeros encuentran al juez superior muerto en el asiento judicial. Son encarcelados y más adelante se les pone en libertad. Por inspiración, Nefi identifica a Seantun como el asesino. Algunos aceptan a Nefi como profeta. Y he aquí, aconteció que cuando Nefi hubo hablado estas palabras, ciertos hombres que estaban entre ellos corrieron al asiento judicial. Sí, y eran 5 los que fueron, y decían entre sí mientras iban: He aquí, ahora sabremos con certeza si este hombre es profeta, y si Dios le ha mandado que nos profetice cosas tan maravillosas. He aquí, nosotros no creemos que lo haya hecho, ni creemos que sea profeta. No obstante, si resulta cierto lo que ha dicho concerniente al juez superior que está muerto, entonces creeremos que las otras palabras que ha hablado son también verdaderas. Y ocurrió que corrieron con todas sus fuerzas, y llegaron al asiento judicial, y he aquí, el juez superior había caído a tierra, y yacía en su propia sangre. Y he aquí, cuando vieron esto, se asombraron en extremo, a tal grado que cayeron al suelo, porque no habían creído las palabras de Nefi concernientes al juez superior. Pero ahora, cuando vieron, creyeron, y se apoderó de ellos el temor de que descendieran sobre el pueblo todos los castigos que Nefi había declarado. Por tanto, temblaron y cayeron al suelo. E inmediatamente después que el juez fue asesinado, y su hermano, disfrazado, lo había apuñalado y había huido, los siervos del juez corrieron y avisaron al pueblo, pregonando el asesinato entre ellos. Y he aquí el pueblo se juntó en el sitio del asiento judicial, y he aquí, para su asombro vieron a aquellos 5 hombres que habían caído al suelo. Y he aquí, el pueblo no sabía nada acerca de la multitud que se había reunido en el jardín de Nefi. Por tanto, dijeron entre sí: Estos hombres son los que han asesinado al juez, y Dios los ha herido para que no huyan de nosotros. Y aconteció que se apoderaron de ellos, y los ataron, y los encarcelaron. Y se expidió una proclamación de que el juez había sido asesinado, y que se había aprehendido y encarcelado a los homicidas. Y sucedió que a la mañana siguiente, el pueblo se juntó para hacer duelo y para ayunar en el sepelio del gran juez superior que había sido asesinado.
Y asimismo, aquellos jueces que estuvieron presentes en el jardín de Nefi y oyeron sus palabras, también asistieron al sepelio. Y sucedió que inquirieron entre el pueblo, diciendo: ¿Dónde están los 5 que fueron enviados para indagar concerniente a que si estaba muerto el juez superior? Y contestaron y dijeron: Respecto de esos 5 hombres que decís que habéis enviado, nada sabemos, pero hay 5 que son los asesinos, a quienes hemos echado en la cárcel. Y aconteció que los jueces pidieron que los trajeran, y los trajeron. Y he aquí, eran los 5 que fueron enviados, y he aquí los jueces los interrogaron para saber concerniente al asunto. Y ellos les refirieron todo cuanto habían hecho, diciendo: Corrimos y llegamos al sitio del asiento judicial, y cuando vimos todas las cosas, precisamente cual Nefi las había testificado, nos asombramos a tal grado que caímos al suelo, y cuando nos recobramos de nuestro asombro, he aquí, nos encerraron en la prisión. Ahora bien, en cuanto al asesinato de este hombre, no sabemos quién lo habrá hecho, y solo sabemos esto, que corrimos y vinimos según vuestros deseos, y he aquí estaba muerto, según las palabras de Nefi. Aconteció entonces que los jueces explicaron el asunto al pueblo, y clamaron contra Nefi, diciendo: He aquí sabemos que este Nefi debe haberse convenido con alguien para matar al juez, y luego divulgárnoslo, a fin de convertirnos a su fe, para enaltecerse como un gran hombre, elegido de Dios, y un profeta. Y he aquí, ahora descubriremos a este hombre, y confesará su delito, y nos hará saber el verdadero asesino de este juez. Y ocurrió que el día del sepelio pusieron en libertad a aquellos 5. No obstante, estos riñeron a los jueces por las palabras que habían proferido contra Nefi, y contendieron con ellos, uno por uno, al grado de que los confundieron. No obstante, los jueces hicieron que Nefi fuese aprehendido y atado, y llevado ante la multitud, y empezaron a interrogarlo de diferentes maneras, a fin de hacerle contradecirse, para condenarlo a muerte. Y le dijeron: Tú eres cómplice. ¿Quién es el hombre que ha cometido este asesinato? Dínoslo, y reconoce tu delito. He aquí este dinero, y además te perdonaremos la vida, si nos lo haces saber, y admites el pacto que has hecho con él. Pero Nefi les dijo: Oh insensatos, incircuncisos de corazón, pueblo ciego y duro de cerviz. ¿Sabéis cuánto tiempo el Señor vuestro Dios os permitirá que continuéis en vuestro estado pecaminoso? Ya deberíais empezar a gritar y a lamentaros a causa de la gran destrucción que ahora mismo os espera, a menos que os arrepintáis. He aquí, decís que me he puesto de acuerdo con un hombre para que asesinara a Sesoram, nuestro juez superior. Mas he aquí, os digo que esto se debe a que os he testificado para que supieseis de este asunto. Sí, como testimonio a vosotros de que tenía conocimiento de la perversidad y las abominaciones que hay entre vosotros. Y porque he hecho esto, decís que me he puesto de acuerdo con un hombre para que hiciera esta cosa. Sí, porque os he mostrado esta señal, estáis enojados conmigo, y procuráis destruir mi vida. Y he aquí, ahora os mostraré otra señal, y veré si en esto procuraréis destruirme. He aquí os digo, id a la casa de Seantum, que es el hermano de Sesoram, y decidle: ¿se ha puesto de acuerdo contigo Nefi, el profeta fingido, que profetiza tanto mal sobre este pueblo, para asesinar a Sesoram tu hermano? Y he aquí él os dirá: no. Entonces le diréis: ¿has asesinado tú a tu hermano? Y se llenará de miedo, y no sabrá qué responder.
y he aquí os lo negará, y aparentará estar asombrado, y os declarará que es inocente. Mas he aquí, lo examinaréis y hallaréis sangre en las faldas de su manto. Y cuando hayáis visto esto, diréis, ¿de dónde viene esta sangre? ¿Acaso no sabemos que es la sangre de tu hermano? Entonces temblará y se pondrá pálido, como si le hubiese llegado la muerte. Y luego diréis vosotros, por este temor y esta palidez que ha venido a tu semblante, he aquí sabemos que eres culpable. Y entonces vendrá sobre él mayor temor, y luego os confesará, y no negará más que él ha cometido este asesinato. Y luego os dirá que yo, Nefi, no sé nada concerniente al asunto, a menos que me haya sido dado por el poder de Dios. Y entonces sabréis que soy un hombre honrado, y que soy enviado de Dios a vosotros. Y aconteció que fueron e hicieron de acuerdo con lo que Nefi les había dicho. Y he aquí, las palabras que él había dicho resultaron ciertas, pues según las palabras, Seantum negó, y también según las palabras, él confesó. Y fue traído para comprobar que él era el verdadero asesino, de modo que dieron su libertad a los 5, lo mismo que a Nefi. Y hubo algunos de los nefitas que creyeron en las palabras de Nefi, y hubo también algunos que creyeron por causa del testimonio de los 5, porque éstos se habían convertido mientras estuvieron en la prisión. Y hubo algunos de los del pueblo que dijeron que Nefi era profeta, y hubo otros que dijeron, he aquí, es un dios, porque si no fuera un dios, no podría saber de todas las cosas, pues he aquí, nos ha declarado los pensamientos de nuestros corazones, y también nos ha dicho cosas, y aún ha traído a nuestro conocimiento el verdadero asesino de nuestro juez superior. Capítulo 10. El Señor da a Nefi el poder para sellar, recibe el poder para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Manda al pueblo que se arrepienta, o si no, perecerá. El Espíritu lo lleva de multitud en multitud. Y aconteció que surgió una división entre el pueblo, de tal modo que se separaron, unos por un lado y otros por otro, y siguieron sus caminos, dejando a Nefi solo mientras se hallaba en medio de ellos. Y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas, y sus asesinatos, y sus robos, y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí, llegó a él una voz diciendo, Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí, te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras, sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. He aquí, tú eres Nefi, y yo soy Dios. He aquí, te lo declaro, en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo, y herirás la tierra con hambre, y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. He aquí te doy poder, de que cuanto sellares en la tierra,
sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra, sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. De manera que si dijeres a este templo que se parta por la mitad, será hecho. Y si dijeres a esta montaña, derrúmbate y vuélvete llana, así será hecho. Y he aquí, si dijeres que Dios herirá a este pueblo, así acontecerá. Y ahora bien, he aquí, te mando que vayas y declares a este pueblo que así dice el Señor Dios, que es el Todopoderoso: a menos que os arrepintáis, seréis heridos, sí, hasta la destrucción. Y he aquí sucedió que cuando el Señor hubo hablado estas palabras a Nefi, éste se detuvo y no llegó a su propia casa, sino que se volvió a las multitudes que se hallaban esparcidas sobre la superficie de la tierra, y empezó a declararles la palabra del Señor, que se le había hablado concerniente a su destrucción, si no se arrepentían. Y he aquí, a pesar del gran milagro que Nefi había efectuado en hacerles saber tocante a la muerte del juez superior, endurecieron sus corazones, y no escucharon las palabras del Señor. Por tanto, Nefi les declaró la palabra del Señor, diciendo: a menos que os arrepintáis, así dice el Señor, seréis heridos aún hasta la destrucción. Y aconteció que cuando Nefi les hubo declarado la palabra, he aquí, aún así endurecieron sus corazones, y no quisieron escuchar sus palabras. Por tanto, lo vituperaron, y trataron de apoderarse de él para arrojarlo en la prisión. Mas he aquí, el poder de Dios fue con él, y no pudieron apoderarse de él para encarcelarlo, porque el Espíritu lo arrebató y lo llevó de entre ellos. Y sucedió que así fue en el Espíritu, de multitud en multitud, declarando la palabra de Dios, hasta que se la hubo declarado a todos ellos, o sea, la hubo mandado entre todo el pueblo. Y aconteció que no quisieron escuchar sus palabras, y comenzó a haber disensiones, de tal modo que hubo división entre ellos, y empezaron a matarse unos a otros con la espada. Y así concluyó el año 71 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Capítulo 11. Nefi persuade al Señor a que cambie la guerra por el hambre. Muchas personas perecen, se arrepienten, y Nefi clama al Señor para que envíe lluvia. Nefi y Lei reciben muchas revelaciones. Los ladrones de Gadiantón se hacen fuertes en la tierra. Y aconteció que en el año 72 del gobierno de los jueces aumentaron las contenciones, de tal modo que hubo guerras por toda la tierra, entre todo el pueblo de Nefi. Y era esta banda secreta de ladrones la que perpetraba esta obra de destrucción e iniquidad. Y esta guerra duró todo aquel año, y también continuó durante el año 73. Y sucedió que en este año Nefi clamó al Señor diciendo: «Oh Señor, no permitas que este pueblo sea destruido por la espada. Más bien, oh Señor, haya hambre sobre la tierra, para hacerles recordar al Señor su Dios, y tal vez se arrepientan y se vuelvan a ti». Y así fue hecho, según las palabras de Nefi. Y hubo un hambre muy severa en la tierra, entre todo el pueblo de Nefi. Y así continuó el hambre en el año 74, y cesó la destrucción por la espada, pero se agravó por causa del hambre. Y continuó esta obra de destrucción también en el año 75, porque la tierra fue herida de modo que quedó seca, y no produjo grano en la época del grano. Y toda la tierra fue herida, así entre los lamanitas como entre los nefitas, de modo que fueron afligidos a tal grado que perecieron por millares en las partes más inicuas del país.
Y ocurrió que los del pueblo vieron que estaban a punto de perecer de hambre, y empezaron a acordarse del Señor su Dios, y también empezaron a acordarse de las palabras de Nefi. Y los del pueblo empezaron a suplicar a sus jueces superiores y a sus jefes, que dijeran a Nefi: He aquí, sabemos que eres un hombre de Dios. Suplica pues al Señor nuestro Dios, que aparte de nosotros esta hambre, no sea que se cumplan todas las palabras que has hablado concernientes a nuestra destrucción. Y aconteció que los jueces hablaron a Nefi según las palabras que se habían solicitado. Y sucedió que cuando Nefi vio que el pueblo se había arrepentido, y se había humillado, y vestido de cilicio, clamó otra vez al Señor diciendo: Oh Señor, he aquí, este pueblo se arrepiente, y ha exterminado de entre ellos la banda de Gadiantón, de modo que ha desaparecido, y han escondido sus planes secretos en la tierra. Y ahora, oh Señor, apártese de ellos tu ira a causa de su humildad, y apacigüese tu enojo con la destrucción de esos hombres inicuos que ya has talado. Oh Señor, desvía tu ira, sí, tu ardiente ira, y haz que cese esta hambre en esta tierra. Oh Señor, escúchame y concede que sea hecho según mis palabras, y envía lluvia sobre la faz de la tierra, para que produzca su fruto, y su grano en la época del grano. Oh Señor, tú escuchaste mis palabras cuando dije: haya hambre, para que cese la destrucción por la espada. Y sé que también en esta ocasión escucharás mis palabras, porque dijiste: si este pueblo se arrepiente, lo perdonaré. Sí, oh Señor, tú ves que se han arrepentido a causa del hambre y la peste y la destrucción que les han sobrevenido. Y ahora, oh Señor, no apartarás tu ira y probarás otra vez si te servirán. Y si así fuere, oh Señor, puedes bendecirlos de acuerdo con tus palabras que has hablado. Y aconteció que en el año 76, el Señor apartó su indignación del pueblo, e hizo que la lluvia cayera sobre la tierra, de modo que produjo su fruto en la época de su fruto. Y sucedió que produjo su grano en la época de su grano. Y he aquí, el pueblo se regocijó y glorificó a Dios, y se llenó de alegría toda la faz de la tierra, y no intentaron más destruir a Nefi, sino que lo estimaron como un gran profeta y varón de Dios, que tenía gran poder y autoridad que Dios le había dado. Y he aquí, su hermano Lehi no era menos grande que él en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud. Y así aconteció que el pueblo de Nefi empezó a prosperar de nuevo en la tierra, y comenzaron a edificar sus lugares desiertos, y empezaron a multiplicarse y a extenderse hasta que cubrieron toda la superficie de la tierra, tanto hacia el norte como hacia el sur, desde el mar del oeste hasta el mar del este. Y ocurrió que el año 76 concluyó en paz, y el año 77 también comenzó en paz, y la iglesia se extendió por toda la faz de la tierra, y la mayor parte del pueblo, tanto lamanitas como nefitas, pertenecía a la iglesia. Y hubo una paz muy grande en la tierra. Y así concluyó el año 77. Y también gozaron de paz en el año 78, con excepción de unas pocas controversias concernientes a los puntos de doctrina que los profetas habían establecido. Y en el año 79 empezó a haber muchas contenciones. Pero sucedió que Nefi, Lehi y muchos de sus hermanos que sabían concerniente a los verdaderos puntos de la doctrina, pues recibían muchas revelaciones diariamente, por lo tanto, predicaron al pueblo, de modo que hicieron cesar sus contenciones ese mismo año. Y aconteció que en el año 80 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, hubo un cierto número de los disidentes nefitas que algunos años antes se habían pasado a los lamanitas y habían tomado sobre sí el nombre de lamanitas, y también cierto número
que eran descendientes verdaderos de los lamanitas, habiendo sido incitados a la ira por aquellos, es decir, aquellos disidentes, que emprendieron, por tanto, una guerra contra sus hermanos, y cometían asesinatos y robos, y entonces se refugiaban en las montañas, y en el desierto, y en parajes secretos, ocultándose para que no los descubriesen, aumentando sus números diariamente a causa de que había disidentes que se unían a ellos. Y así con el tiempo, sí, en el término de no muchos años, se convirtieron en una banda sumamente grande de ladrones, y buscaron todos los planes secretos de Gadiantón, y así llegaron ellos a ser los ladrones de Gadiantón. Y he aquí, estos ladrones causaron grandes estragos, sí, una gran destrucción, así entre el pueblo de Nefi, como también entre el pueblo de los lamanitas. Y sucedió que se hizo necesario que se diera fin a esta obra de destrucción, de modo que enviaron un ejército de hombres fuertes al desierto y a las montañas, a fin de buscar esa banda de ladrones y destruirlos. Mas he aquí, sucedió que en ese mismo año el ejército fue rechazado aún hasta sus propias tierras, y así concluyó el año 80 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y ocurrió que al comenzar el año 81, salieron otra vez contra esta banda de ladrones, y destruyeron a muchos, y también entre ellos hubo mucha destrucción, y de nuevo se vieron obligados a volver del desierto y de las montañas a sus propias tierras, por razón del extremadamente crecido número de esos ladrones que infestaban las montañas y el desierto. Y aconteció que así concluyó este año, y continuaron aumentando los ladrones, y haciéndose fuertes, al grado de que desafiaron a todos los ejércitos de los nefitas, y de los lamanitas también, e hicieron descender un temor muy grande sobre la gente por toda la superficie de la tierra. Sí, porque cayeron sobre muchas partes de la tierra, y les causaron grandes destrozos. Sí, mataron a muchos, y a otros se llevaron cautivos al desierto. Sí, y más particularmente a sus mujeres y sus niños. Ahora bien, esta gran calamidad que sobrevino a los del pueblo por causa de sus iniquidades, de nuevo los hizo acordarse del Señor su Dios. Y así concluyó el año 81 del gobierno de los jueces. Y en el año 82 empezaron otra vez a olvidarse del Señor su Dios, y empezaron a aumentar en su iniquidad durante el año 83, y no enmendaron su conducta en el año 84. Y aconteció que en el año 85 se afianzaron cada vez más en su orgullo y en su iniquidad, y así otra vez estaban madurando para la destrucción. Y así concluyó el año 85. Capítulo 12. Los hombres son inconstantes, insensatos y prontos a cometer iniquidad. El Señor castiga a su pueblo. La insignificancia de los hombres se compara con el poder de Dios. En el día del juicio, los hombres tendrán la vida eterna o la condenación eterna. Y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro, en plata, y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte, preservando sus vidas y librándolos de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren guerras. Sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones, y se olvidan del Señor su Dios, y huellan con los pies al Santo. Sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y así vemos que excepto que el Señor castigue a su pueblo con muchas aflicciones, sí,
a menos que lo visite con muerte y con terror, y con hambre, y con toda clase de pestilencias, no se acuerda de él. Oh, cuán insensatos y cuán vanos, cuán malignos y diabólicos, y cuán prontos a cometer iniquidad, y cuán lentos en hacer lo bueno son los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son a escuchar las palabras del maligno, y a poner su corazón en las vanidades del mundo. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo. Sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad, y cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios, y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. He aquí, no desean que los gobierne y reine sobre ellos el Señor su Dios, que los ha creado. A pesar de su gran benevolencia y su misericordia para con ellos, desprecian sus consejos, y no quieren que Él sea su guía. Oh, cuán grande es la insignificancia de los hijos de los hombres. Sí, son menos aún que el polvo de la tierra. Porque he aquí, el polvo de la tierra se mueve acá y allá, partiéndose por la mitad según el mandato de nuestro gran y eterno Dios. Sí, he aquí, ante su voz tiemblan y se estremecen las colinas y las montañas, y por el poder de su voz son despedazadas, y se vuelven llanas, sí, semejantes a un valle. Sí, por el poder de su voz tiembla toda la tierra. Sí, por el poder de su voz se cimbran los fundamentos, aún hasta el mismo centro. Sí, y si dice a la tierra, muévete, se mueve. Sí, y si dice a la tierra, vuélvete atrás, para que se alargue el día muchas horas, es hecho. Y así, según su palabra, la tierra se vuelve hacia atrás, y al hombre le parece que el sol se ha quedado estacionario. Sí, y he aquí, así es, porque ciertamente la tierra es la que se mueve, y no el sol. Y he aquí, también, si dice a las aguas del gran mar, secaos, así es hecho. He aquí, si dice a esta montaña, levántate y ve y cae sobre esa ciudad, para que sea enterrada, he aquí, se hace. Y he aquí, si un hombre oculta un tesoro en la tierra, y el Señor dijere, maldito sea, por motivo de la iniquidad de aquel que lo ha escondido, he aquí, será maldito. Y si el Señor dijere, maldito seas para que nadie te encuentre desde hoy para siempre jamás, he aquí, nadie lo obtiene desde entonces para siempre jamás. Y he aquí, si el Señor dijere a un hombre, maldito seas para siempre por causa de tus iniquidades, será hecho. Y si el Señor dijere, por causa de tus iniquidades serás separado de mi presencia, Él hará que así sea. Y ay de aquel a quien Él dijere esto, porque así se hará con aquel que obre iniquidad, y no podrá ser salvo. De modo que por esta razón, para que los hombres sean salvos, se ha declarado el arrepentimiento. Por tanto, benditos son aquellos que quieran arrepentirse y escuchar la voz del Señor su Dios, porque son estos los que serán salvos. Y Dios conceda en su gran plenitud que los hombres sean llevados al arrepentimiento y las buenas obras, para que les sea restaurada gracia por gracia, según sus obras. Y yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos, pero leemos que habrá algunos que serán desechados en el gran y postrer día. Sí, que serán echados de la presencia del Señor. Sí, que serán condenados a un estado de miseria sin fin, en cumplimiento de las palabras que dicen, los que hayan hecho el bien tendrán vida eterna, y los que hayan hecho el mal recibirán condenación eterna. Y así es. Amén.